Fondo, con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan aquí en A Fondo de los periodistas. Esta noche, pues especial, sin duda. Estamos a escasamente un día de que terminen las campañas electorales. Mañana, miércoles, es la última ronda para los candidatos en cualquiera de las posiciones y puestos que estén buscando para hacer campaña. Pero bueno, ¿qué nos deja esta campaña? ¿Hacia dónde va este proceso electoral del próximo 1 de julio? Justamente por ello estamos aquí en la mesa de análisis y de debate. Tengo el gusto de compartirla con Elisa Alanís, nuestra periodista, analista invitada, columnista del Periódico Universal. Muchas gracias, Elisa, bienvenida. Qué gusto, buenas noches. Y los de costumbre, que ya lo sabe, excelentes periodistas y columnistas también, colaboradores de Mega Noticias. Carlos Ramos Padilla, un gusto. Carlos, Eduardo Campos. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Eduardo Torreblanca Yax. Gracias, muy buenas noches. Bueno, se terminan las campañas. Mañana ya a esta hora estarán en el último par de horas de campaña, pero vámonos un poco más allá. ¿Qué nos dejan? ¿Qué nos dejan estas campañas llenas de propuestas? Sí hubo, finalmente sí hubo propuestas, pero hubo más escándalos, más confrontaciones, enfrentamientos, la salida de los bots, las redes sociales. ¿Qué nos dejan, Elisa Alanís? Yo creo que nos deja una campaña larga. A pesar que los tiempos ahora son menores, yo creo que vendrá una revisión. Menores entre comillas. Menores entre comillas, porque ya saben que hay precampañas, esta simulación en donde nada más hay un candidato en cada uno de los partidos. Ya sabemos quién va a ser el candidato de cada uno de ellos, pero se hacen que están en precampaña para tener los recursos y la exhibición que les da esa oportunidad. Entonces yo creo que es un proceso demasiado largo y creo que justamente que tendremos que empezar a revisar estos procesos, una posible reforma electoral pronto y reducir todos estos tiempos y sobre todo las simulaciones de lo que hemos visto en este proceso electoral. ¿Qué nos deja? Confusión. ¿Qué nos deja? Desconfianza. Violencia, incertidumbre y una sociedad radicalizada. Y hablabas, Paco, de que hay propuestas. Sí hay propuestas, pero hay más discursos de odio. Sí, de enfrentamiento, totalmente. de confrontación, de difamación, de insultos, arengas baratas, ruines, que no merecemos quienes estamos apostando por un México mejor. Estamos viendo un planeta en competencia, estamos viendo jóvenes políglotas que salen de las aulas, se niegan a abandonar sus universidades si no hablan varios idiomas. Nosotros aquí nos quedamos en que si la reforma, que si pasa, que si no, que si la coordinadora, que quién manda. Y lo grave en este momento es que lejos de las propuestas que pueda hacer cualquier aspirante, cualquier partido, si es que ya hay partidos porque las ideologías se confunden, es la violencia. Más de 116 personajes acribillados. Decíamos en 100 palabras, también en la participación en nuestros espacios aquí, que hoy los sicarios están adelantando las elecciones. Ellos deciden quién y cómo, cuándo. Ya entraremos a ese tema, mi querido Carlos, que era parte justamente de este A Fondo. Hoy, en este momento, son qué nos dejan las campañas, ¿sí? Y sin olvidar el tema económico, Bueno, nos dejan muchos vivos, que se pasaron de vivos, y muchos muertos, que efectivamente están muertos. Eso nos deja. Mira, yo creo que nos deja un gran negocio, gran negocio, para los cientos de encuestadores que hubieron a lo largo de todo este país, que hicieron y deshicieron encuestas a modo, en muchos de los casos. En otras muchas vimos la aparición de grupos que pues ni conocimos su metodología, ni su universo, ni su margen de acción. Yo creo que es un negocio redondo para estos personajes y además tenemos un desinterés real de los partidos políticos, de los candidatos, en el uso indiscriminado y excesivo de todos los espacios que hubieron en los medios de comunicación. Es impresionante que te tuvieras que escuchar 3, 4, 5 spots publicitarios, promocionales, tan mal hechos, y no me refiero por la producción, que esa creo en general estuvo muy bien,
pero que no nos dejan nada, no aportaron nada. ¿Por qué? Porque hoy es gratis para estas asociaciones y grupos políticos. Sí, Entonces, ¿qué es lo que hace otro? No importa que este no haya funcionado bien, vamos a hacer el otro, esperemos que sí nos funcione. A ver, para que todo el mundo le entienda, yo creo que es importante, gratis no son. Los pagamos nosotros con nuestros impuestos, más no así los partidos políticos. Los partidos políticos es un regalo que tuvieron de parte del gobierno federal y de los 120 millones que estamos en este país y pagamos impuestos. Es eso, Paco. Me quedé con duda porque al final de cuentas es dinero, hay que pagarle a alguien. Sí, le paga el gobierno federal. Nada más para tener un dato, estas son las elecciones más caras en toda la historia del país. 22% más que lo que fueron las de hace 6 años. Estamos hablando cerca de 30,000 millones de pesos. Ahora, todo ha cambiado, ¿no? De hace 6 años ahora, las cosas han cambiado. Bueno, sí, se ha incrementado la burocracia de manera impresionante en el Instituto Nacional Electoral. Se ha incrementado de manera impresionante, lo vamos a ver el domingo, la presencia en algunas casillas solamente de representantes de los partidos políticos y representantes del INE. Va a haber hasta 16 personas que van a estar esperándonos para ir a ejercer nuestro voto. Perfecto, muy bien. Lalo. Yo tomaría 8 puntos breves, ¿no? ¿Qué nos deja? Claridad de que el régimen de partidos está agotado, al menos en México, que nos quedaron a deber propuestas serias. Sí hubo, pero me imagino que pudieron haber dado mucho más, porque eso de que un ciudadano común y corriente, como podemos ser nosotros, vaya más allá de propuestas específicas de lo que hicieron los candidatos, habla muy mal de ellos y de sus y hubo temas que ni tocaron. Y de su equipo, ¿no? De su equipo, y hay temas que ni siquiera ni remotamente. E importantes. Sí, fundamentales. Polarizaron a la ciudadanía, nos dejaron muy polarizados, vamos a pagar esa factura después de las elecciones. Amenazaron con soltar al tigre, y ahora se nos va a aparecer el diablo. Y se me hace profundamente responsable viniendo de un equipo que se dice ampliamente triunfador en las encuestas. Entonces, si está seguro del proceso o desconfía del proceso, ¿para qué anda amenazando al país? La claridad de que el narco vota anticipadamente, la necesidad de una reforma política que incluya una segunda vuelta, mejorar debates porque fueron utilizados para... que es un punto adelante, atacarse. Eso hay que anotarlo como un punto adelante, se cambiaron, hay que mejorar. Sí. Y bueno, y veremos si la defensa del voto tendrá solidez en el sistema electrónico que está considerado. Eso ya lo habremos que ver. Del lado positivo, digamos, de estas campañas. Qué optimista eres, sin duda. Hay que reconocerte tu optimismo, que de los pocos que hay. ¿Hay lado positivo? Bueno, aquí está, como no, mira. A ver, vamos a oír a Elisa. Lo que pasa es que a mí me ha gustado mucho la participación de jóvenes en el proceso electoral en temas como la verificación de información que dan los propios candidatos que se presentan en campaña, que son una vergüenza, en donde se han dedicado a difamar, a calumniar, a confundir. Bien lo comentaban sobre el tema de las encuestadoras, que contratan a encuestadoras, Patito, que surgen de un día para otro para poder crear una percepción de que van ganando. Es decir, toda esta información de la que los mexicanos hemos sido testigos, en algunos casos cuando nos damos cuenta, y víctimas durante muchos años que no nos hemos dado cuenta de ello, sobre información falsa, pues ahora hay estos esfuerzos ciudadanos en donde se quiere verificar la información, se hace este esfuerzo y pues lo han presentado de una manera interesante, por lo pronto verificado 2018, ¿no? Entonces creo que son esfuerzos en donde vemos a una ciudadanía que gane quien gane, va a estar presente y va a estar mucho más activa. Oye, pero a quienes nos han nulificado es a los ciudadanos. No hemos participado ni decidido en nada. Claro, vas a decir, el domingo nos toca el turno, pero la violencia está por encima de nuestras decisiones. Las difamaciones y acusaciones están por encima de nuestras decisiones. Los planteamientos que como nación merecemos no fueron tocados. Los debates fueron una burla. ¿Fue mejor el protagonismo de los moderadores? Instrumentaron mejor sus articulaciones, sus palabras, sus frases, sus razonamientos que los propios aspirantes a la presidencia. Pero, insisto, es un paso adelante, Carlos. O sea, cambiamos aquella matriz de debate acartonada y sosa por algo que empieza a cambiar, que tuvo muchos errores, tú mismo lo acabas de mencionar, pero es un paso. Y sobre todo en algunos estados, porque estuve yo presente en 3
debates distintos locales. Ahí se consideró la participación ciudadana en gran medida, preguntas directas de la ciudadanía y sobre ello, y en el caso de la jefatura de gobierno, las inquietudes de ONGs que mencionamos claramente. Es decir, se abre esa participación, pero tenemos que empezar por algo y tenemos que empezar a abrir estos nuevos modelos y a exigir a esos candidatos y a esos ciudadanos que den mejores propuestas y exigirle a los partidos políticos que empiecen a abrir la mayor participación, porque ¿qué candidatos tenemos? No, en este no, pero se empieza a ver una exigencia y además empieza a haber un costo político para aquellos que quieren engañar, mentir o crear información falsa, porque la gente ya no se lo traga tan fácilmente, ¿no? En una palabra, se nos va ya este espacio, en una palabra, ¿qué nos dejan las campañas? No hay favor de voto. ¿En una? En una. A ver, ahora los caballeros. A ver, Lalo. Amargo. Amargo. Paso, ahorita te digo. Odio. Polarización. Odio. Polarización. Sí. Polarización. Eso es todo. Vamos a un corte, regresamos. ¿Quién Estamos conduce? en A ¿Quién Fondo. conduce? Acompáñenos. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo de los Periodistas. El día 2. Los escenarios. Y yo me iría antes del día 2, ¿qué va a pasar el domingo? A ver, ¿cuál es la expectativa que tenemos sobre el 1 de julio? Muy difícil. La elección histórica. Mira, yo lo he dicho, lo sigo sosteniendo. Si gana Andrés Manuel va a pasar algo. No me preguntes qué, no sé, va a pasar algo. Pero si pierde también, va a haber movimientos sociales ¿Qué nos importantes. preocuparía más? No lo sé. No lo sé porque de una manera es el triunfalismo absorbente, dominante, y del otro lado es el rencor y el odio. No sé con cuál nos iría bien o mal. Pero de que el domingo va a pasar algo, de acuerdo a los resultados, para bien o para mal, de parte de Morena. Y por el otro lado, hay que medir las consecuencias. Alguna vez lo tratamos en lo interno, en una junta, las consecuencias que puede provocar el crimen organizado. Si toma actos violentos, si quema urnas, si roba boletas, si asesina a alguien, que no está medida esa posibilidad por las autoridades, creo. Depende en dónde. Yo pienso que no va a ser un comportamiento homogéneo. Habrá ciudades grandes en donde haya mucho menos violencia y haya, digamos, una demostración de civilidad, pero habrá otras en donde van a amedrentar a la población para que no salga a votar, o van a acabar asesinando a algún candidato cuando vaya a votar, o se van a robar las urnas. Entonces yo supongo que el comportamiento va a ser siempre. No hablamos exclusivamente del triunfo o no de Andrés Manuel. No, o sea, eso en es el proceso electoral. El proceso, Ahora, claro. Si gana, yo creo que va a mostrarse la parte dura del revanchismo. Ahora sí. Ya venimos, ahora sí se van a... ¿Qué te quitaron el audio o qué? Sí. ¿Cómo? Así. Ahorita van los pips. Cálmate, Jade Cole. A ver. Bueno, así va a ser, yo lo veo así, ojalá me equivoque. Ahora, si pierde, no, bueno, quítales la idea de que hubo fraude. Ya se están curando en salud diciendo que se nos va a aparecer el diablo. O sea, es una confían irresponsable en el conducta. proceso electoral siempre y cuando sean los triunfadores. Y como van arriba en las encuestas, pues quítales de la idea que ya ganaron. Más allá de las especulaciones que podamos hacer, yo creo que hay datos duros que nos sirven para aportar una luz hacia dónde van las cosas. Primero, ya anunciaron un grupo de empresarios de tiendas de autoservicio que por lo menos van a cerrar los 2 días siguientes a las elecciones. ¿Por qué? Porque están esperando un escenario De saqueo. o de saqueo. No es una exageración, no es sembrar una mala idea. A ver, insisto, más allá yo de sí lo que veo, nosotros estemos... Yo ahorita puse datos duros que están pasando, Pero o que, sembrar por parte que ya de quién, están papá. Pues anunciando. ¿para qué lo anuncian? Nada más Sembrar que ya lo parte cierren. de quién. Pues Los por parte de los propietarios. Bueno, ¿tú Digo, qué a mí harías? me parece que es, Bueno, si tú es quieres. alarmista una situación así. Cierro y no aviso. Porque el solo anuncio es una provocación. Claro, es una A ver, provocación. El otro Debe ser asunto, considerado y nada una más quiero con provocación. otro tema. Se habla mucho de que, aquí tenemos a mi tocayo que es especialista en este mundo de los dineros, pero se habla mucho de que las calificadoras internacionales de nuestra economía, de país como país, ya absorbieron el impacto del tipo, Está descontado. tipo de cambio, Sí, y sí, está sí, descontado, ya está es el descontado término. el triunfo. Exacto. Sin embargo, la volatilidad que tenemos
es impresionante. ¿La volatilidad de la moneda? De la moneda. Pero la volatilidad está dada por cuestiones internacionales más que por el proceso sí, electoral. está el Pero es tema que no del TLC, podemos, por supuesto. no podemos quitar el Los TLC, aranceles. no podemos quitar en este momento La la guerra elección. comercial, la La guerra elección comercial. no la podemos quitar porque es en México el efecto que nos está dando a nosotros y que de alguna manera está impactando. Pero eso en el interno. No, pero es que de alguna manera No. está impactando en la economía Mira, nacional que califican. Es cierto lo que dice Tocayo. Ahora, yo nomás quiero rápidamente, para no absorber demasiado tiempo. El equipo de Andrés Manuel ha hecho un trabajo sordo, calmando al sector financiero internacional, Claro. porque sabe perfectamente bien que no le conviene entrar con variables económicas, sobre todo Negativas. internacionales, adversas a su Sí. asociación. Y han hecho un trabajo inteligente, gente que sabe, gente que a la que se le da crédito en los foros internacionales para que decir, mira, así van a estar las cosas y se calman. Sí, Yo creo que por ese lado no es, yo creo, tengo esa apreciación. Yo no veo un panorama en particular el día 1 y el día 2 y los que siguen de absoluto caos y de que hay que cerrar tiendas. Yo veo sí un interés por parte de empresarios importantes, 300 incluso se reunieron con José Antonio Meade, en donde ellos preferirían que ganara el candidato del PRI, eso queda claro, o por lo menos ahora lo expresaron de esa manera, antes estaban más bien negociando por apoyar a Anaya, que es el que veían más. El tema de las violencias que se pueden suscitar, sin duda, yo las veo en lugares en donde el crimen organizado está actuando, y está actuando desde hace ya muchos años de manera violentísima, ¿no? Y hay focos rojos Pero en en todos distintos lados. lugares. Así es. Ve la Ciudad de México, cómo están los últimos Jalisco, días. lugares. Tamaulipas, Y además, Guerrero, y hay que Oaxaca. recordar, Oaxaca, yo creo que ahí Chiapas. hay que estar como muy atentos. Ya vimos ahora lo que pasó también en Tabasco, que ya fueron directamente contra material electoral, ¿no? De La gente presidenta. armada, es decir, Casa los del gobierno, asesinatos, Tamaulipas. está terrible. También recordemos que cuando tomó protesta el presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las primeras grandes manifestaciones en la Ciudad de México de terrible, no saqueos, repudio? sí, de violencia, de romper escaparates, ¿no? Incluso disparar, a mí en lo particular donde estábamos nos tocó que dispararan a ciertos cristales, tuvo que llegar ahí la policía. Es decir, ese escenario ya lo vimos, no creo que se vaya a repetir de esa manera. Ojalá. Ahora, Ojalá. yo creo Ojalá. que será Ojalá. distinto y que a lo mejor los mercados se puedan sentir inquietos y desequilibrados por un tiempo, pero se van a adaptar también. Tendrán que aprender ¿No? a trabajar. Sí, A ver, yo yo tengo no veo eso. mis dudas y sigo insistiendo, Sí. Elisa, Venga. en el comportamiento social. Creo que estamos muy polarizados, estamos Sí. muy radicalizados, estamos actuando con rencor, estamos actuando con odio. No me parece una sana manifestación el hecho que les preguntes a la gente de Andrés Manuel por qué van a votar por él. No saben, pero ya le toca robar a él, ya robaron los otros. Esa es la respuesta, ¿eh? No, pero la respuesta de quién es. Sí. Yo creo que no hay que Sí, no generalizar porque podemos también es generalizar. parte de los discursos de odios que se generalizan y entonces, ¿quién está diciendo eso exactamente? ¿Quiénes son? Y entonces manifestarlo. Porque yo creo que de los dos lados hay manifestaciones tremendas y los vemos en el WhatsApp y los vemos en las redes y yo En creo todas que las son plataformas discursos que se digitales tendrán hay. que ir moderando de todas las partes ¿Y para quién los va a conciliar, moderar ¿no? y cuándo? No, yo creo que empezando por ejemplo, estos espacios de decir exactamente quiénes, cómo, señalar, ¿no? Porque si generalizamos, entonces sí creamos esa percepción de que todos de un lado, todos del otro. Es como decir, ¿quién va a acabar con el hartazgo Exacto. de la sociedad, de lo que han dejado las Sí. administraciones de este día Sí. para atrás? ¿Por qué se ¿Quién va a piensa que acabar puede con haber, eso? por qué se piensa que pueda haber una Un fraude cambio. o que pueda haber, no, que la gente se esté manifestando o esté inquieta? Porque tenemos evidencias periodísticas y también ya de investigaciones del INE en donde se ha acreditado el desvío de recursos millonarios de nuestros impuestos. ¿Coahuila? Desde Coahuila, Veracruz, en donde están ligados incluso empresas fantasmas de Veracruz
con Asismex, que dio recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto. Es decir, ya están Datos, acreditados. nombres, ahí va. Sí, Nada más entonces, déjame ¿Qué interrumpirte vamos a algo. ver? ¿Qué vamos a ver el día 1? Pues ahora el dinero que se ha desviado actualmente, si lo han hecho en el pasado, podríamos ver ahora la compra, y lo estamos viendo que 2.500 si votas por Perengana, 5.000 si votas por Sutano. Empieza la operación que la vamos a ver también el día 1, porque sí se han desviado recursos millonarios en el pasado y que han llegado a las ahí el campañas. ahí el llamado a nuestros electores a no vender su voto. No lo vendan. Sí. Sean libres y hagan lo que ustedes... O véndanlo, pero no necesariamente tenga que Y cumplir. sí es cierto lo que dice Elisa. Mira, ¿y sabes por qué? Porque hace 6 años llegaron 10 millones y medio de dólares que hasta la fecha no se aclaran. Odebrecht, hay confesiones que dicen, confesiones juradas Específicamente, claro. específicas en Brasil que dicen llegaron los recursos Sí. a la campaña de Enrique Peña Nieto. Chihuahua, están las investigaciones del fiscal en donde dice se dieron recursos a los distintos estados. El Coahuila. tema de las empresas fantasma, ya está acreditada una de ellas en donde 2012 llegaron los recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto. Y Es decir, siguen sí apareciendo. han llegado, ¿no? Entonces, Hay ¿qué va a datos de pasar estos, ahora? hay muchos. Yo nada más pongo 2 en la mesa. Primero, en Veracruz el gasto de campaña para los candidatos es de 120 millones de pesos. Ahorita lleva gastado ya, según con datos del INE, Yunes Márquez, el hijo del actual gobernador, 170 millones de pesos. A ver. Sí. 1. Y 2, el otro dato que quería dar, que también creo que es importante. Aquí, por más que seamos, no querramos medir, contar y revisar lo que está pasando, la cantidad de dinero que se ha gastado de manera diferente en las encuestas es uno. Y otro, siguen pensando y nos siguen haciendo creer que nos chupamos el dedo. Los actos que vimos el domingo, creo que a los candidatos les deberían de dar pena. Y a Ya, nosotros en como los cierres de país. campaña. Sí, digo, esos actos masivos, de querer acarrear, discúlpenme la palabra porque no es otra, acarrear a 80,000, a Con los 120,000. grandes grupos musicales que jalan gente. Pero bueno, te veo muy callado, me quedo Carlos. Déjame hacerte estoy una inquieto pregunta. con lo que están diciendo, ¿eh? Déjame Estoy hacerte una preocupado. pregunta. ¿Estás preocupado? Estoy preocupado con Primero lo que de dicen. julio, ¿voto de castigo o voto comprado? A ver, es que ese es el punto. A ver, yo creo que los planteamientos que estamos haciendo los debemos dividir, los debemos separar. Uno es la conducta que están haciendo los partidos y los aspirantes, y otra es la reacción que tenemos los ciudadanos, que es a lo que yo entro en debate con Elisa. Sí se vale generalizar, porque vivimos un país violento, sí. No dices, en esta esquina sí, en esta no. Vivimos un país violento. En promedio, Vivimos sí, la un mayoría, país claro. que tiene enorme desconfianza, lo que estamos viendo en el proceso, sí, y es generalizar. Yo no te puedo decir en Tamaulipas sí, pero en Yucatán no. Entonces, Bueno, pero primero hay ¿en qué que generalizar. ¿En qué generalizar, no? Pues, sí, Pero la en las notas de violencia. que dicen los que le van a Morena que no saben ni por qué, eso me parece que es una generalización que no Habla con la tiene gente, sustento. pregúntale a la gente, general. pregúntale a la Pero mayoría tienen de la razón. gente. No, pero es que A no ver, todos no, opinan. Yo estoy sí, igual que no, Alisa. no, no. A ver, Alisa, no todos pregúntenle a la opinan. mayoría de las personas No. por qué van a votar por Andrés Manuel, no saben. Por el hartazgo. La Lo gran que mayoría quieras. te Bueno, respondan ese no es hartazgo. argumento. Hay un voto racional Pero clarísimo. es el su argumento, es su Corrupción, racionalización. A ver, su bajo racionalización. crecimiento, violencia, inseguridad. Sí hay un voto racional en estos Yo no creo- temas. a ver, Y tú preguntabas hace rato. A ver, déjanos que por hablar. qué. bueno, cuando me dejen Bueno, hablar a les ver. platico. Bueno, Ahí Va, está Carlos. el asunto. Va, Nos Carlos. vemos el A ver, jueves. se nos olvidan las cosas muy fácil como sociedad. Las acusaciones han sido verdaderamente no grotescas, majaderas. Majaderas. Estás hablando del caso Obredech, estamos hablando de la Casa Blanca y estamos hablando de lo que quieras. Y la gente ya blindó a los candidatos el que quieras. Y esa no es responsabilidad, eso no es de acá, es ¿Ya de qué? ¿Ya hígado. blindó? Espérame. Pero que- ¿Ya se te olvidó la promesa que hicieron los partidos políticos para entregar parte del financiamiento por los sismos? No, bueno, por eso. ¿Dónde quedó eso? No hay, y la no sociedad hay me uno reclamó. solo, no hay un solo partido, no hay Que un se solo sale. candidato No. que no haya mentido. Claro, es lo que estoy diciendo. Sí, por eso. Todos. Aquí, y Y no estoy concluyo porque generalizando, ya el tiempo, abarco a ya todos. tenemos la musiquita ya de irnos. ¿Eh? A ver, Sí. ¿voto de castigo o voto comprado? Voto castigo. Ni uno ni lo otro. Yo espero que sea voto inteligente. ¿Razonado? No, Inteligente, es el razonable. voto del rencor, por supuesto. Del Voto rencor. castigo. Yo creo que es el voto de la reacción de lo que hemos vivido Claro. en los últimos años. Vamos, Claro. en términos ¿Viste? generales, Contestó voto como de política, castigo. no dijo Vamos nada. a hacer una pausa, regresamos. Estamos en A Fondo. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo, en la mesa de los periodistas. Permítenos, porque el señor no ha acabado. No ha por acabado, favor. Carlos Ramos Padilla. Adelante. Muchas gracias, Tocayo. Tocayo, Te lo agradezco, Tocayo. estoy muy gentil.
A tus órdenes. Les pongo su media hora si quieren. Sí, sí, sí. Es que hay que empezar suavecito porque vienen los golpes. Aquí también hay alianzas, ¿eh? A ver, yo hablaba de la reacción del ciudadano hacia lo que escuchamos. Ya se nos olvidó, decía yo, la entrega de parte del financiamiento de los partidos para los damnificados de los sismos. ¿Cuál fue la reacción ciudadana? Ninguna. ¿Qué pasó cuando Andrés Manuel López Obrador miente con respecto a los departamentos que le desnudó públicamente el señor Meade? ¿Qué pasó? Nada, y se le demostró. ¿Qué pasó cuando al señor López Obrador también le presentan lo de los contratos sin licitación? Déjame interrumpirte. ¿Qué pasó con Sedatu? Con la ¿Qué estafa pasó maestra. con la bodega en Querétaro? Bueno, espérame, ahí No voy. hay uno solo. No me dejan acabar, pues, hombre. Es que por donde le... Ahí va, Anaya, que las graves acusaciones de lavado de dinero, De lavado no de adentro, dinero. Internacional. ¿Y qué ha pasado? Nada, seguimos Se supone en que hoy deben de manifestaciones públicas pronunciarse. en sus cierres. Pero- ¿Qué ha pasado con José Antonio Meade? A ver, decían, es que es el hombre decente, la marca decente de la política. Cuando en debate este señor no puede defender una posición de por qué está atrás de un partido corrupto. O sea, no puede explicar por qué está al frente de un partido corrupto. Carlos, pero yo creo Caramba. que sí pasa. Yo creo que sí pasa y sí va a pasa? pasar. Sí ¿Qué va a pasa y pasar? sí va a pasar. Y la gente lo que está haciendo es conocer, medir, comparar, ver qué sucede con el tema de propiedades de uno, propiedades de otro, ¿Tú lo qué crees de magnitud. veras? Yo creo Yo que no lo sí, creo. y por eso yo digo que va a ser un voto de reacción a lo que se ha vivido en los últimos años. Y déjeme ¿No has decirte una cosa. escuchado decir, voy Lo a que yo votar por el creo- segundo no, ministro no, López lo que Obrador? yo creo, ¿Están midiendo? ¿Qué no, están mira, midiendo? lo que yo creo es que lo que no ha sucedido es con las instituciones del país, porque ahora nos hemos dado cuenta, gracias a investigaciones periodísticas independientes, gracias a investigaciones internacionales, gracias a que grandes medios retoman estas, de muchas de las corruptelas que se han vivido en los últimos tristemente años. se quedan solo en Y investigación. sí, Bueno, y eso exacto, sí. pero ¿Y ¿qué es cuál lo es que la reacción sucede? ciudadana? Pero ¿qué es lo que sucede? Que no hay autoridad porque se topan, porque no hay fiscal general, porque no hay fiscal anticorrupción, porque no hay magistrados anticorrupción, Y porque porque no hay ganas de procurador, hacer las cosas. hay un Mira, encargado de A ver, despacho. a ver, espérame. ¿No Híjole. necesitas de todos esos argumentos que has dado para señalar a una Claudia Sheinbaum No. por el crimen, porque fue crimen de lo que ocurrió en el colegio Repsamen? es que- ¿O necesitas un fiscal, instituciones para saber lo que ocurrió? Yo ¿Y creo dónde que la está la gente sociedad? se Yo creo entera. que no viene necesariamente nada más de Claudia Sheinbaum. Mira, viene de pero atrás. por Por eso los la gente nombres. sí- yo Bueno, creo que la gente se entera y Permítanme compara. ¿Quién era la por responsable? arriba en este sentido de lo que están discutiendo. La gente en la calle no está preocupada porque hay un fiscal. No, claro. No, no, está por preocupado supuesto que por no. overdrive. Sí. Está, No está preocupada por su día a día. Exacto, eso es lo importante. Yo creo que y sí. ahí Y es en donde ese día a tiene día que ir- también están lastimados. ahí es donde tiene Están que ver lastimados. el voto. La razón del voto va en ese sentido. No es porque la estafa maestra, no es por los departamentos. No. es por- Mucha No, de pero, esta ¿sabe? gente que tiene Sí. que ir a votar y que va a votar el domingo, lo Sí. hace estrictamente de manera Pero individual y por su es la razón. apreciación que tiene el ciudadano, que tenemos los ciudadanos, de que nuestra condición en la familia y nuestro futuro ha sido mermado en un gobierno, en gobiernos Sí. que han preferido enriquecerse de manera Así es. Grosera. a costa Así es. a costa de no gobernar en beneficio Pero del país todos. y del futuro. Sí, todos. y mire, Ahora hay todos, pluralidad, todos. Sí, no yo en la lo que- Cámara, yo lo- Todos, en los todos, estados. Sí. todos. Así es. Bueno, Y yo lo que todos. estoy comentando, si la gente a lo mejor no dice es que hay un encargado de despacho y no es el No. procurador y que no, pero sí dice no pasa nada. Nos estamos dando cuenta de dando esta la violencia, razón? nos estamos dando cuenta de la corrupción y no, No pasa pasa nada. nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque no hay instituciones que procesen y la impunidad sigue en el 95% o más de todos estos casos. Tenemos un gravísimo Sí, sí, problema sí. de corrupción e impunidad. Déjenme retomar ahora sí el tema de este bloque, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando finalmente, el tema de la inseguridad, la mano del crimen organizado en el proceso electoral. ¿Consideran que la hay? ¿La impunidad? No. Bueno, la impunidad evidente. Bueno, te voy a decir algo muy grave. Nos estamos dando cuenta, estamos anotando en nuestra bitácora diaria la comprobación de que gran parte de la autoridad y el ejercicio del poder está coludida Claro. con el crimen. No, bueno. Si no, no sería. No si se las cosas entenderían como las son. cosas que están pasando. Claro. Entonces, ¿en quién confías? ¿En qué gobernante confías para empezar? Claro. Y te salen los discursos de la impunidad cuando ves que están rodeados de corruptos por Sí, todos claro. lados. Por todos lados. Por todos lados. Y no estoy inventando y tampoco estoy generalizando. Si quieren, damos nombres.
No, y damos Pero, pues, no nombres de puede todos, ser, ¿eh? no puede Porque ser. no hay un solo candidato o un solo partido que esté limpio y que Así no es. tenga entre sus filas o entre sus candidatos o postulados gente que tiene pendientes con la justicia. Pero más allá de esto, creo que es un tema nodal, en el cual realmente todos nos sentimos impactados, lo que yo no puedo entender es que los candidatos te hayan dicho que van a acabar con la inseguridad. No hay uno solo que no lo haya dicho. Aunque no dicen cómo, ¿eh? Exacto, y todavía, sin tomar partido aquí por nadie, pero decirte que la solución a la inseguridad es acabar con la corrupción, creo que es un insulto. Que nos digan... Híjole. No, bueno, es que... Difiero, ¿eh? Difiero. Yo creo- a la pregunta que tú le hagas al candidato López Obrador Más allá, yo es lo entiendo. siempre lo mismo, Lo platicamos hay que el día acabar del con la debate. corrupción. Lo platicamos el día del debate. Y yo lo mencioné ahí y lo vuelvo a reiterar. ¿Quién de aquí no está de acuerdo en que el mal más engendrado y que es parte y fundamental, base de todo lo que nos pasa, es la corrupción? La corrupción Pero- y la pero- impunidad. pero- sin duda. Empieza por acabar con la Pero corrupción. no es la corrupción así como te diré, no es la corrupción amorfa. Está muy vinculada con el asunto del narco. Sí, Sí, yo no, creo claro, que aquí, en claro, el tema, sí. vinculando el tema de corrupción con el de inseguridad, lo que ha sucedido es esta parte de la infiltración y la colusión Sí, que por existe supuesto. ya entre autoridades en distintos niveles, en los 3 niveles de gobierno, con estos grupos, hasta llegar a narcoestados, o cómo le llamaríamos Sí, sí, a un estado sí. como Nayarit, en donde el fiscal estaba metido, de acuerdo a las investigaciones que se dieron a conocer en Estados Unidos y que ahora están Raro. procesando Ahora. en Estados Unidos, porque aquí no se supo absolutamente nada. El fiscal del estado metido con uno de los grupos del crimen organizado. Es gravísimo. Y así, digo, estoy mencionando por un estado, pero ¿cuántas regiones, cuántos municipios? Es una verdadera Pero tragedia es lo que es está una- sucediendo. mira, hay un asunto muy delicado que van a No te vayas quizás a Nayarit y vamos a Tláhuac, considerar aquí cerquita. exagerado. Sí. México se ha convertido en un centro de producción y distribución de drogas a nivel mundial. O sea, no es para autoabastecimiento, que también ya lo es, antes no lo era. Claro. No es solamente para abastecer el mercado estadounidense, sino los grandes cárteles están De ya Europa. en Asia y en Europa. Sí, claro. Así es. Y hay muestras evidentes. Bueno, el asunto no es de México. Perdón que no quiero quitarle responsabilidad al Estado mexicano, pero no es un asunto que competa a México. Es un asunto que compete a la comunidad internacional. Nunca México va a salir de esto sin el apoyo de las naciones que están involucradas directa o indirectamente. No me sorprendería Pero si que no alguna mueves un multinacional, dedo. fíjate, perdón, Paco, no me sorprendería que alguna multinacional o varias multinacionales norteamericanas estén vinculadas con el narcotráfico. Ya lo hicieron en el pasado. Híjole, mira, A ver, tienes lo razón, mejor pero nada que más podrían permíteme hacer definir. es lo de Canadá. Déjame nada más decirte una cosa, así tan ¿Aprobarla? clara. ¿Cómo es posible que en En el parte. mundo ya se vio y ya los tenemos los ejemplos? Sí, en parte. Overdrive. Han caído presidentes, han caído aspirantes a la presidencia. Empresarios. Porque no hay fiscal, es lo que mencionaba. No hay quien lo pero aquí investigue, en no hay México fiscal. No hay voluntad, estamos no hay más voluntad. allá de fiscal. Sí, Aquí en no México el gobierno, el Estado mexicano, como bien dices, ha pecado de omisión. Porque en O el de mundo complicidad. Porque hay o de cabezas, complicidad, porque hay omisión y cabezas muy complicidad. evidentes que no van a permitir que eso se ventile. Porque Entonces- depende del Ejecutivo y es el Ejecutivo Terminas el que por está siendo correr al fiscal, señalado. ¿no? Sí, por supuesto. Necesitamos un fiscal autónomo en Terminas este por país. correr al Necesitamos un- fiscal cuando se le Pues sí, Así es, así sí, es. Se pasa de autonomía la de raya. se pasa de la instituciones. raya, ¿no? Autonomía de instituciones de procuración de justicia, Mira. si no, no vamos a ningún lado. Y por cierto, en ese sentido, yo retomaría, si gana Andrés Manuel López Obrador y Tigre está si las desatado. encuestas se mantienen y el resultado es así, yo creo que tendríamos que tomarle la palabra y que no se le olvide de lo que dijo en el Museo Memoria y Tolerancia, en donde ahí claramente presentó delante de las víctimas todo un programa interesante y entre ellos dijo, y por ahí casi no se mencionó, que apoyaba el tema de la participación internacional en esquemas tipo Sí, CICIG por de supuesto. Guatemala. Hay que recordar todas esas frases y lo que prometieron Híjole, en así es. El campaña. asunto ¿eh? es global, claro que sí. Déjenme, el porque ya nos problema queda es poco global. tiempo, déjenme recapitular todo en este tema. Tenemos hoy más de 116 funcionarios políticos, funcionarios y políticos asesinados en Más el los que proceso. se hayan acumulado hoy. Hoy y mañana,
efectivamente, y bueno, de aquí de hasta el Oaxaca, domingo. el último, ¿no? Y estamos hablando de casi 50 candidatos asesinados. Espérate, y de 1000 candidatos que renunciaron Que a la renunciaron, candidatura. así es. Ahora, en todo este panorama, insisto, el crimen organizado tiene las manos metidas en el Claro, proceso. claro. Tiene en todos lados, hombre. En todos Abarca, no lados. se nos olvide Abarca, igual allá se nos está Sí. queriendo ir de Los las manos, pero 43. ahí está clarísimo lo de Abarca, Así es. la colusión de Abarca, de la familia Abarca. Yo creo que hay un Ahí tema está. que ya no podemos soslayar, que es el tema de inseguridad, y tampoco podemos dejar a un lado las complicidades, las colusiones, lo que ha sucedido. Ahora hay candidatos, candidatas asesinadas, hay quienes han renunciado, pero no sabemos quiénes han aceptado y quiénes ya están y Pues quiénes sí están ejerciendo. los que siguen Entonces, vivos. tenemos también que aceptar que la estrategia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto fue un fracaso, lo estamos viendo, y se tiene que ir hacia otros niveles Claro, de claro. solución Por del supuesto. tema. El puma de esta mesa está muy callado. ¿Será el diablo? Será el diablo. Mira, lo que pasa es que inquieta lo que dice Lalo Torreblanca, porque nos enfocamos en la crítica directa hacia el ejercicio de poder, en los niveles que quieras, la colusión y lo que quieras. Pero la responsabilidad de nosotros, insisto en el tema, ¿dónde queda? Este país se ha vuelto un narcoestado porque hay consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? No son los gobernantes, ¿eh? Es la gente. Pero no es un Pero- narcoestado por el pero no es- consumo, ¿eh? Ojo Entonces, con ¿por eso. qué es? No. No, por Tú toda, permites el toda la crecimiento industria, de Cuando esto. la hablamos de industria paralela que hay, narcoestados, toda la porque industria el global. crimen organizado, el Claro. narco manda. Cuando hablas de Bueno, consumo ¿y quién- es otra Por cosa. eso, ¿quién le da la fuerza? ¿Quién le da el financiamiento? No, la fuerza... Los que consumen. Y retomando lo que acaba de decir la otra blanca. Sí hay consumo en México. Claro. En donde No, más se consume es en no, Estados Unidos, no y ahí como nos en están Estados matando. Unidos, número uno Y ahí del nos Aquí es están matando, negocio. Por eso. Aquí es negocio. ¿Por qué estás Allá haciendo nos la están- violencia en la Ciudad de Allá México? nos están matando. ¿Por qué? La sangre es acá en México, ¿eh? Sí, Los Nosotros consumidores estamos están allá. poniendo los No, no, muertos a ver. y ellos están tomando ¿Me el dinero. regañas porque Sí. generalizo? No, Ahora no, dices no, que no. todo es Estados Unidos y aquí no. No, todos. Entonces tú aquí dices nadie que los consume. No, sí consumen, pero ¿Vamos a el Tláhuac? gran consumidor. ¿Vamos a Tláhuac? Carlos, ¿Vamos pero, a Ciudad Universitaria? Carlos, pero ¿Vamos a el gran Santo Domingo? consumidor- ¿Vamos el a La gran- Morelos? ¿Vamos a la Carlos, Merced? ¿Vamos a la Buenos Aires? Carlos, pero el Por gran favor, consumidor hombre. es Estados Unidos. ¿Te ¿Qué pareces está a André sucediendo en Marín, México? cabrón? A ver, datos concretos. ¿Ha aumentado el consumo en México? Sí, el gran Bueno, no a consumidor Carlos, es ¿verdad? Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado también en México? Que se ha vuelto también productor. El productor de amapola en Guerrero, por ejemplo, es uno de los de lo que está bollante ahora últimamente, en donde además Ya ahorita ya ni siquiera es negocio. bueno, hay que ver qué ha pasado No, ahí, ahorita te pero platico los datos. se está Pero se está escucha lo que generando y dice ahí- Lalo Torreblanca. se ha ampliado Éramos un país el rango. distribuidor, ahora somos consumidor. y productor de Y amapola. productor. Somos consumidores. ¿no? Y México productor. era por Pero ¿por qué? historia Y en donde un está país tan- de paso. De paso, De paso ahora no lo es. se creó la cultura, la necesidad de empezar con los consumidores. Porque pagaron en especie. Claro, Tienes que mover esa claro. mercancía. Entonces, Por pero supuesto. el El negocio en narcomenudeo en la México, Ciudad de México, Tienes que la tener ubicación el geográfica de control México del es territorio vital. Sí. para poder Usted, yo lo que Vender. generar platicábamos, todo Paco. ese negocio. La cuestión Imagínense geopolítica la es colusión vital. que hay para poder transportar la droga de Iguala a Chicago. ¿Qué cantidad de territorios cruza, circulan? Y no sabemos absolutamente nada de lo que pasa ahí, y no se dice absolutamente nada, y se sigue con que el combate al crimen organizado y la simulación absoluta. En Pregúntale donde al por señor Vamos, Meade de las vamos a ir a aduanas. una pausa, no le cambie, estamos en la mesa de a fondo de los periodistas. Bueno, estamos en esta mesa de análisis y de debate, se ha puesto interesante. Gracias al señor Faitelson. ¿Cuál no? sobre todo. Bueno, entendemos que estamos en un punto en el que no estamos muy de acuerdo y eso me lleva a insistir sobre la pregunta del inicio de este espacio. ¿Qué podemos esperar para las 11 de la noche del 1 de julio? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar México en cuanto a la certidumbre de un ganador y a que ese ganador sea transparente? Ahí se los dejo, a lo mejor al final lo mencionamos, pero... ¿En qué vas a basar tu certidumbre? ¿En que todos salgan a decir ganamos y cuando pierdan todos digan que es fraude?
¿En qué vas Piénsalo, a piénsalo, basar tu certidumbre? Y al final vemos qué hacemos con eso. Porque hay otro tema que es también muy importante. Déjame darte la respuesta de una vez. Espérame. Que la canción. Aguanta. Bueno, a ver. Sí. ¿Quién conduce? Otro Nada más tema nos que provoca. cuando tú estás conduciendo... Nada más provoca. Nos provoca la respuesta. A ver, el tema internacional y concretamente la relación bilateral México-Estados Unidos. Trump y quien gane. ¿Cómo lo ven? ¿Tú crees, volviendo al tema, insisto, que la sociedad, nosotros tengamos la suficiente información y madurez para decir cuál de los candidatos que hemos visto puede enfrentar a Trump? Yo no lo creo. Yo creo que hay madurez en el electorado mexicano. Yo creo que no. Yo creo que sí. En ese sentido yo creo que no. Yo creo que hay Yo creo que no. madurez Yo creo en el que el electorado análisis- y hay inmadurez en Trump. O sea, es impredecible, ¿no? Entonces, puede haber una gran madurez en el electorado mexicano, puede haber muy buenas intenciones, estrategia, que sin duda la habrá, yo creo, con cualquiera de los candidatos, bueno, de los 3 candidatos que podrían ser. Existe esa madurez, pero este señor es impredecible. Y lo que yo creo ¿Y que los tendría que hacer... nuestros? No, Uno que no. quiere mochar manos y otro No. que quiere Bueno, juntar por a la eso- gente por en la eso ese lo frontera a gritar descarté. amor y paz. A ese- Y yo a ese otro lo que quiere descarté. vendernos lo de siempre. No, yo al de mochar manos lo descarté, por eso dije los 3 que, Bueno, que podían uno ser. de los y 3 quiere hacer yo una creo que valla humana para decirle al señor Trump yo amor y creo que paz. sí, yo creo que sí, entre otras cosas que seguramente harán. ¿Y qué tendrán que hacer? Vincularse con aquellos grupos en Estados Unidos que están también muy enojados, muy asustados y muy preocupados por lo que está sucediendo con su presidente, que hay tanto republicanos como demócratas. Y yo creo que van a empezar a realizar estos vínculos para tratar de, pues de menguar, de equilibrar, ¿no? A Hay este que señor. recordar, y esto lo he comentado ya en otras ocasiones, esto no es la suerte de un solo hombre. No es que gane un hombre y él sea el todopoderoso. Es todo un sistema, ¿sí? Y yo creo que, y bien lo decía Torreblanca hace un rato, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del equipo de Andrés Manuel López Obrador, se ha trabajado en serio. Sí. Y no le conviene a ninguno de los 4, para no deshacernos de ninguno, a ninguno de los 4 les conviene empezar con un país con serias fracturas económicas, con una visión de futuro Claro. sin futuro, valga el Una término. desconfianza Paco, internacional. yo sí descartaría al Bronco, porque además ahí nos lo enjaretaron 4 magistrados. está. Es nada más en para una cumplir boleta. con las leyes Sí, electorales. pero no va a llegar. Es el protocolo. Que Está. llegue o no llegue no es tu Sí, pero responsabilidad, está. no, pero es que esas propuestas también discriminatorias, esas propuestas que violan derechos y todo, me parece que Claro. haya para qué hasta Claro. darles ahí. Ahora, ¿Y la en amnistía no referen- viola derechos? En referencia ¿La a la amnistía no madurez. viola derechos? No, Ah, no, yo Ah, creo que hay bueno. procesos, hay procesos que se han dado en otros países, Carlos, y hay que ver exactamente a qué se refieren y qué tipo Amnistía a de... Napito, amnistía a No, Salinas no, de Gortari, amnistía a todos, ¿no? Oye, Salinas de pero Gortari, si la no. amnistía ya está, Loas Carlos. para Carlos. Colosio. Carlos, la amnistía ya está. Oye, y no a es ver, de hoy. A ver, un punto importante. Que ninguno de los 4 atinaron a convencer, menos a proyectar. A ver. Estuvieron muy molestos, estoy hablando de los aspirantes, estuvieron muy molestos porque a los inmigrantes el señor Trump les dijo animales. Saltaron, los 4, qué ofensa. Cuando separaron a los niños de las familias que nos Sí, enteramos, también. saltaron. Y aquí- ¿Alguno habló del suchate? Aquí, ajá. ¿Alguno habló de la violación de derechos humanos que nosotros hacemos con los niños centroamericanos, Así trepándolos es. al lomo de una bestia, Ujú. con las inclemencias del tiempo, con el enfrentamiento al crimen organizado, con los asaltos y vejaciones? ¿Alguno habló de ello? No, Digo, claro yo que no. creo que no escuché nada de ello, ¿no? Claro que no. Bueno, entonces, Sí, pero vamos, retomemos el tema. eso es del que internacional. estábamos. Sí, No, sí, en el- pero y eso retomemos es- el tema. Tú hablabas de que no había madurez. En el Ahí también, electorado. en el equipo de alguno de ellos existen también personas que han estado trabajando desde hace muchísimos años el tema de migración y de la parte de sur. Incluso fueron de los primeros que empezaron a denunciar el tema de las extorsiones y de los secuestros de migrantes que venían del sur hacia los Estados Unidos y que en México eran extorsionados, torturados y violentados por grupos criminales. Entonces yo creo que esa agenda se tendrá que retomar porque... Y la del programa Paisanos, no nomás son los que entran del sur, los que regresan nuestros del norte, cómo son sí. asaltados en las carreteras, vejados, les quitan Sí, el es dinero.
Bueno, Es terrible. pero estamos ofendidos, ¿no? Por los niños del señor Trump y... Mira, Pues no también, podemos, es que no podemos también, ¿no? dejar de extraer, no podemos extraer a México del contexto internacional, del mundo globalizado que estamos hoy. Sin embargo, yo creo que con los 3 candidatos que hasta el momento coincido con Elisa, que tienen posibilidades de ganar, tenemos diferentes caminos aparentemente que vamos a transitar. Permítanme hacer un rápido. Ayer en la noche yo estaba platicando con unas personas de Massachusetts donde me decían En inglés. que hoy... Yes, speaking English with this person only in English. Porque ellos decían, yo no entiendo ustedes cómo ven la vida de ese lado de la frontera, tan diferente de aquí. Le dije, ¿por qué? Me dice, la separación que ha habido de las personas que cruzan de manera ilegal la frontera, aquí en Estados Unidos, le ha retribuido una cantidad de votos al presidente, Claro. a Trump. Hoy los republicanos, todos dicen, me atrevería a decirte que el 90% de los republicanos estamos en torno a nuestro presidente. Uy, pues qué animales son. Los demócratas tendrán otra historia, si habrán estado confrontados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Oye, la misma A lo- reacción hubo cuando Trump determinó que ciudadanos de Medio Oriente no entraran a su país. Fue lo mismo. A lo que yo Sin voy es que jaulas. va subiendo, Claro, va nos dejó subiendo entrar. la popularidad y la Sí, vamos a ver en la sí. elección intermedia que viene. Pero lo que yo quiero decir es esto. Si llega Ricardo Anaya y si llega José Antonio Meade con alguna posibilidad de ganar alguno de ellos dos, vamos a tener una relación, yo creo que con Estados Unidos, con estas líneas que marcaba Elisa, con un tipo que no sabe ni hacia dónde va y sobre todo nosotros aquí a ver también Mira, por dónde le entramos. el- Pero de ganar a Andrés Manuel López Obrador, yo creo que entonces sí van a sacar chispas la relación. No, Amor y no es paz. cierto. No, yo no, creo, no, bueno, mira. yo creo que No, van a tiene sacar asesores, chispas. tiene asesores No, que a con ningún- a experiencia ningún también. presidente. También. A ver, déjame No, y, se ha y notado, gente ¿eh? que Bueno, no, no, nada. no, y gente en el tema internacional que los Ya. ha mencionado y demás Está y que ha bien. estado en A contacto ningún con presidente, ellos. ninguno, incluyendo el que tiene los 3+1, ninguno tiene la posibilidad de enfrentarse ni la necesidad de enfrentarse a Trump, porque no habrá manera de obtener un buen trato de un presidente que tiene desprecio profundo por su vecino del sur. Vamos rápidamente, tenemos la última Y nos vamos. pregunta. A La ver, última pregunta, la un última minuto, y nos rápidamente. A ver, Un minuto, 11 de la noche, 1 de julio. Habrá primero una confirmación de un ganador y la segunda será transparente, habrá tranquilidad con el resultado. Yo empiezo. Dieron las damas. Sí, yo espero que a las 11 de la noche salga Lorenzo Córdoba Vianello, como lo dijo que lo haría, independientemente si es una contienda cerrada o no, y va a dar al ganador que hasta el momento haya arrojado el conteo rápido. El conteo Y rápido. yo creo que eso va a dar certidumbre. Me parece que sí va a haber transparencia, hay demasiados observadores, demasiados candados, sí va a haber transparencia. Creo que se puede posponer un poco los resultados. Más que lo que creo, lo que deseo es que haya certeza esa noche. Transparencia yo también ya la doy por descontado y un esfuerzo importante que está haciendo el Instituto Nacional también lo estoy dando por descontado. Lo que sí no veo claro es la posición de los partidos que nos han mostrado elección tras elección, que saliendo a las 6 de la tarde empiezan a levantar la mano diciendo que ellos ganan. Yo sí lo espero y deseo también que la ciudadanía muestre su civilidad y después su unidad en torno a quien resulte electo. Sí, a eso me refiero incluso con transparencia, que el electorado esté tranquilo en casita, escuchando, diciendo, eso fue, así decidimos y vamos para adelante. Hasta aquí la mesa de a fondo. Antes de retirarnos, yo les invito pues a que esté con nosotros en la cobertura especial de Mega Noticias TVC, 1 de julio, 6 de la tarde en punto, arrancamos con la noche de elecciones, una cobertura de resultados solo para usted. Gracias, Elisa Laniz, un gusto Gracias. tenerte en esta Qué mesa gusto. de análisis. Carlos Ramos Padilla. Gracias, buenas noches. Presidente, gracias. Eduardo Campos. Gracias, buenas noches a Como todos. siempre, Lalo Gracias. Blanca, muchas gracias. Y Gracias, sobre buenas todo, gracias a usted por estos minutos a fondo.